Hubo años y años de evolución, así que vamos a empezar desde el principio. De todo en la antigüedad clásica, Aristóteles afirmaba que si se practicaba un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la pared opuesta la imagen invertida del exterior. A este fenómeno se le conoce como cámara oscura. Aristóteles lo usaba para estudiar los eclipses del Sol, pero no fue el único, ya que se han encontrado documentos de científicos árabes del Prerrenacimiento que hablaban de la cámara oscura. En el ámbito artístico, lo usaban como instrumento auxiliar de dibujo para copiar paisajes o retratos. El pintor francés Louis Daguerre, en 1831, realizó fotografías haciendo una movida con planchas de cobre cubiertas de yoduro de plata sensibles a la luz, pero sin embargo, estas fotos no eran permanentes porque las planchas se deshacían gradualmente y la imagen acababa desapareciendo. El señor Daguerre publicó los primeros resultados de sus experimentos para obtener fotografías. El resultado fue un proceso que llamó daguerrotipo, que consiguió resolver algunos problemas técnicos y reducir los tiempos de exposición a 15 o 30 minutos, obteniendo así una imagen apenas visible que revelaba con vapores calientes de mercurio y fijaba lavando con agua caliente y con sal. Daguerre se convirtió en una eminencia reconocida y premiada, e inmediatamente empezó a fabricar material fotográfico y hacer demostraciones en público. Rápidamente se popularizó el retrato fotográfico, ya que resultaba mucho más económico y rápido de ejecutar que el tradicional retrato pictórico. Así la creciente demanda forzó en cierto modo a la aparición de los estudios fotográficos. En 1837 empezó el desarrollo de la imagen sobre papel cuando el señor Talbot generó un procedimiento fotográfico llamado calotipo, que consistía en utilizar papel negativo a partir del cual se podían reproducir un número ilimitado de copias que requerían exposiciones de 30 segundos. Esto para obtener una imagen adecuada en el negativo. La cámara siguió evolucionando y apareció el colodión húmedo, que permitía realizar copias de la impresión y era mucho más barato y reducía el tiempo de exposición a unos pocos segundos. Era 1860, Francia, y con la aparición de la fotografía, surge un nuevo movimiento que se caracterizaba por el intento de los artistas de plasmar la luz en espacios naturales y en situaciones cotidianas. Todo esto a través de pinceladas gruesas o manchas representadas con colores vivos y brillantes. Esta nueva idea adquiere su nombre luego de que el artista Claude Monet en 1872 creara la pintura Impresión Sol Naciente, y esto era debido a que los pintores no empleaban el uso de líneas. Sin embargo, si el cuadro era observado a cierta distancia, daba la impresión de que sí existían ciertas líneas y figuras que le daban sentido a la pintura. ¿Quién fue Van Gogh? Vincent Van Gogh nació en 1853 en un pueblo llamado Zandert, en los Países Bajos. Si bien Vincent no se dedicó a pintar desde joven, sí estuvo en contacto con el mundo del arte al menos por unos años. Gracias a la posición de su tío, viajó a París en 1869 para unirse a la compañía comerciante de arte cuando tenía solamente 16 años. Estos vendían originales y reproducciones, lo que le permitió entrar en contacto con un montón de obras. Además, tenían sucursales en otras ciudades, lo que le permitió viajar y conocer el arte de otros lugares. Van Gogh consideró el arte como una posibilidad en su vida. Entonces se fue a Bruselas, donde estudió brevemente dibujo en la academia hasta el año 1881. Allí empezó a pintar sus primeros lienzos. Con 28 años comenzaba su carrera. Lo que sigue son varios años de experimentación y aprendizaje. Una de sus primeras obras fue la calavera con el cigarrillo, pero una de sus obras de mayor relevancia fue el de los comedores de papas de 1885. En una carta nos cuenta que su intención era mostrar las duras condiciones de los campesinos y cómo comían con las mismas manos. En 1886 se fue a París, en donde se nutrió de los impresionistas para desarrollar su propio estilo, destacándose el retrato de Agostina Segatori. Luego, en 1888 se mudó al sur de Francia, en donde nuevamente pintó decenas de cuadros
sobre el campo, los campesinos trabajando y los retratos de varios lugareños. Dos de sus obras más conocidas de esta etapa son, primero, Los girasoles, y también Su habitación en la Casa Amarilla. El 23 de diciembre de 1888, se habría cortado la parte inferior de la oreja con una navaja y le habrían diagnosticado epilepsia y alucinaciones esporádicas. Tenía ataques muy fuertes, por ende, tuvo que internarse en un lugar donde le dejaron armar un pequeño estudio junto a su habitación, por lo que pintó frenéticamente. Así fue como pintó La noche estrellada, su obra más aclamada. Era comienzo del siglo XX, y el impresionismo había generado un enorme impacto en la pintura de aquella época. Tal es así que en el año 1905 surge un nuevo movimiento con la intención de abrir una innovadora y fresca ventana a la historia de la pintura. A esta idea nueva la conocemos como fauvismo. Este movimiento apareció tras una exposición que se hizo en el Salón de Otoño de París, donde un crítico la definió como fauvisme, que en español quiere decir fiera. La explicación más interesante para comprender el fauvismo es el uso arbitrario del color, ya que si pintamos un rostro, deberíamos hacerlo según se hace tradicionalmente con el color de la carne. Pero el fauvismo causa una ruptura con este tipo de cánones donde podemos contemplar un rostro pintado de color azul, algo que sabemos que es imposible. Pero ahí es donde reside la novedad de este movimiento y la libertad que tiene a la hora de distribuir el color de manera que no coincida con la realidad. De manera que se olvidan de otras características como puede ser la perspectiva, la textura, el tono o la luz. En este movimiento, las obras tratan de representar el sentimiento, las impresiones y las cosas que el impresionismo no se había preocupado. Al mismo tiempo que aparecía el fauvismo en Francia, en Alemania se originó una tendencia también asociada al color que se denominó expresionismo. Una vez más, la expresión artística y puramente formal conllevaba también un trasfondo social, moral y político, que era visto como una especie de actitud ante las circunstancias sociopolíticas del momento. Idea Brook, o El Puente en español, fue el grupo donde se originó esta tendencia que reflejaba la realidad devastadora que se vivía en aquel momento. El expresionismo del Puente tomará la fuerza expresiva del fauvismo, la fuerza del primitivismo y el dibujo de las estampas para resaltar la atención crítica de su visión. Por otra parte, se encontraba el grupo El Jinete Azul, que tenía como miembros a Maria y Franz Marc, Bernhard Koehler, Vasily Kandinsky, Heinrich Kapenzdock y Thomas Alexandrovich de Hartmann. Todos ellos definieron como objetivo transmitir a través de sus obras la espiritualidad y la trascendencia, pasar de lo material a lo espiritual, y ese es el porqué del que eligieron como color simbólico el azul. Influenciado por la teoría del subconsciente de Freud, la importancia de los sueños y de las pulsaciones más básicas del ser humano, el azar es una vía mística y directa de poner todo el universo inconsciente del artista sobre la mesa. Así es como aparece el surrealismo, aspirando a crear un nuevo humanismo renacentista reconciliando los aspectos racionales e irracionales del hombre. El surrealismo emerge en París, en 1924, frente a un movimiento totalmente liberado de cualquier prejuicio moral, hace su irrupción una forma de ver el arte con mayor complejidad en lo sociopolítico y en la fuente de los distintos temas. El surrealismo no se muestra político como lo era el dadaísmo, sino que es un movimiento sumamente comprometido con el comunismo, o al menos ese era su objetivo desde un inicio, ya que sus propias contradicciones como las disensiones entre sus miembros hicieron imposible un arte verdaderamente surrealista que perdurara en el tiempo. Su líder fue el autoritario André Breton, que se dedicó a excomulgar a varios de sus miembros de forma consecutiva, como lo hizo con Salvador Dalí por no aceptar sumarse a esta causa. A pesar de que algunos de los miembros del grupo surrealista se adscribieron en el Partido Comunista Francés, fue una relación imposible por el ansia surrealista de dar una rienda suelta al subconsciente, difícil de congeniar con la rígida disciplina de partido que regía el comunismo. Estamos ante representaciones disparatadas, formadas por elementos discordantes y con variedad de elementos artísticos, que reflejaban el ansia de los artistas por verse limitados en un mundo interior sin ningún tipo de límite. Por ello, tanto en literatura como en música o en pintura,
el automatismo se convirtió en uno de sus rasgos principales. Podemos decir que el surrealismo fue finalmente la última de las vanguardias históricas, llevada a su fin por el declive político y económico que sufrió el continente europeo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En 1940 surge el expresionismo abstracto, en Estados Unidos, y es un movimiento pictórico donde se elimina la figuración, o sea que ya no hay figuras que remiten a elementos reconocibles reales o imaginarios. Si bien hoy en día estamos acostumbrados a este tipo de cuadros, en su momento resultó toda una novedad, llegando a ser la marca cultural de los Estados Unidos en los comienzos de la Guerra Fría. Esto debido a que su apariencia de caos, soltura y espontaneidad contrastaba fuertemente con la imagen de rigidez y autoritarismo que emanaba en la Unión Soviética. Los expresionistas abstractos creían que el acto de pintar era menos un proceso dirigido por la razón y más un acto espontáneo, que era una acción corporal dinámica que servía para exorcizar el estado interno del artista y volcar en el cuadro sus sentimientos. Es así que conciben la pintura como un fruto de una experiencia dramática en la que el artista, desalentado por un contexto efectivamente perturbador e inspirado por el existencialismo, se refugió en su interior y abandonó referencias externas, rechazando las formas y convirtiendo el proceso artístico en un rito sustancial y a la pintura en huella o documento del mismo después. Desde 1910, en Europa, se vivió un proceso artístico en el cual muchos artistas se despegaron totalmente de la representación figurativa de las cosas y comenzaron un camino a la abstracción. Sin embargo, estos artistas no buscaban intervenir la realidad en la cual vivían, ni intentaron establecer principios filosóficos, tampoco se extrapoló el estilo a muchas otras disciplinas, por lo tanto, más que vanguardias en sí, estos artistas conformaron tendencias. Posteriormente, muchos historiadores se refieren a dicho cúmulo de tendencias como el informalismo, agrupando más precisamente a la abstracción lírica, la pintura matérica, el tachismo y el espacialismo. La abstracción lírica fue la primera de estas experiencias en 1910 y se especializó en priorizar la expresión emocional individual e inmediata del artista, y la técnica preferida de estos pintores fue la acuarela, pintando igualmente bocetos y apuntes pequeños. No obstante, también elaboraron grandes telas al óleo donde predominaba el color por sobre la forma. Posteriormente, de 1940 a 1960, se desarrollaron paralelamente en diversas partes de Europa la pintura matérica, el tachismo y el espacialismo. Todas ellas combinaban ideas del surrealismo, al buscar la expresión automática del subconsciente, y el dadaísmo al intentar sobrepasar los límites de la obra, y el expresionismo al poner en el centro de la misma la expresión artística. En cuanto a la pintura matérica, obtiene su nombre por tratarse de artistas que incorporan a sus cuadros cualquier tipo de materia, ya sea poco usuales en el mundo de la pintura, como la chatarra, la madera, el vidrio, la arena, los trapos, el pastel, el acerrín o el yeso, entre otros. Y por último, el tachismo, que se caracterizó por crear composiciones a base de brochazos y manchas de color con un carácter gestual e informal, y estaba marcadamente expresivo, tanto que surge como una reacción al cubismo, abandonando una representación geométrica al apostar por creaciones espontáneas e intuitivas, dejando de lado la planificación previa.